Una vez atraparon a un monje que venía huyendo a toda furia, mirando hacia atrás. «Párese, párese, don, ¿a dónde va?» El anacoreta estaba que no lo sujetaban ni a pial doble. «¿Qué le pasa? ¿Quién lo corre? ¿Lo persigue alguna fiera?» «Peor», dijo el ermitaño. «¿Lo persigue la viuda?» «Peor. Lo persigue la muerte». El anacoreta dio un grito. «Algo peor que la demencia», y siguió huyendo. Venía atrás al galope un necio con poder. Esta fábula del padre Castellani la citaba el doctor Lassa en la conferencia del mes pasado. Vivimos gobernados por necios con poder. ¿Y si solamente fueran necios? Estos necios con poder festejan un año electoral más. Y hay gente buena que con perplejidad se pregunta qué hacer. Por eso viene muy bien reflexionar qué se espera de nosotros en el campo de la política y qué no se debe esperar. Qué se nos puede recriminar y lo que no se nos puede recriminar en absoluto. Hoy nos visita un amigo de la casa, el doctor Antonio Caponetto, que hoy nos hablará de la concepción católica de la política. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta invitación. Aunque me disgustan las captaciones de benevolencia, no encuentro otra alternativa más que presentarles una. Yo puedo ofrecerles esta noche, y eso intentaré, brindarles una conferencia sobre este tema. Pero una conferencia es una exposición acotada, ceñida, circunscripta, sintética. Necesariamente es una exposición resumida, no exhaustiva. Pido disculpas si lo que aclararé a continuación peca de autorreferencialismo que siempre se sabe es irritativo. Pero no veo mejor modo de excusarme por ofrecerles solamente una síntesis de este tema, más que diciéndoles que sobre el mismo llevo escritos por lo menos 4 libros y una decena de notas. Nadie, por supuesto, está obligado a leerme, válgame Dios. Pero no se me acuse, por favor, de no haber sido analítico. Esta noche solo puedo ser sintético. Y termino mi captatio benevolencia diciéndole que cierta vez escuché a un cantautor decir que aunque su repertorio era amplísimo y él gustaba en ampliar su repertorio, siempre le pedían las mismas canciones. A mí me pasa que siempre me piden que hable de estos temas. Y entonces yo no sé si repetirme o contradecirme. Voy a optar por repetirme pidiendo las excusas del caso. Terminada la captatio benevolencia, vamos a hacer un introito y luego 4 reflexiones con un común denominador. El común denominador es responder a la fatídica pregunta sobre el quehacer político del católico. En el introito tenemos que recordar aquellos grandes principios cuya deserción, abandono, descuido o traición, lisa y llanamente hablando, acarrea graves consecuencias. ¿Cuáles son esos principios irrenunciables, olvidados, pospuestos, tergiversados, traicionados, pero que deberían regir la vida política de un católico coherente? Un católico no puede aceptar la perversión democrática. Es un sistema con una corrupción inherente, ingénita, inclusiva.
Un católico no puede aprobar el sufragio universal porque es la mentira universal. Un católico no puede admitir la soberanía popular, la sustitución de la soberanía de Cristo por la soberanía de la masa. Un católico no puede aceptar el constitucionalismo moderno o llamado derecho nuevo por Gregorio XVI, del cual está lamentablemente imbuido nuestra Constitución del 53. Y un católico no puede integrar sin más la partidocracia, puesto que lo menos que se puede decir de ella es que es una estructura de pecado. Y un católico, y con esto termino el enunciado de los principios irrenunciables, no puede omitir la doctrina de la realeza social de Jesucristo, magníficamente expuesta, entre otros, por el Papa Pío XI en la Quas Primas, encíclica de la cual este año se cumplen, como sabemos, 100 años. De todos estos principios que he enunciado, solamente voy a demorarme en uno, por las invocadas razones sintéticas. Que la democracia es una forma impura de gobierno, que es la corrupción de la República, es una afirmación anterior a la doctrina católica e incluso anterior a la llamada escuela contrarrevolucionaria. Bastará leer con cuidado para entender lo que estamos diciendo, la República de Platón y la Política de Aristóteles en adecuadas traducciones, pero también bastará leer a Homero, a Hesíodo, a Heródoto, a Tucídides, a Isócrates, a Esquilo, a Tirteo o a Demóstenes. Autores muchas veces citados pero no leídos. Como dice Chesterton, sabrán que un libro es clásico cuando todos lo citen y nadie lo haya leído. Estos y otros autores del mundo helénico y romano no rechazan a la democracia por razones accidentales, adjetivas o eventuales. No. La rechazan porque advierten que ella tiene un mal en su misma naturaleza. Ese mal es la tiranía del número, el descontrol de la muchedumbre, el desenfreno de las libertades de perdición, el incremento de los demagogos, la profanación y el sacrilegio. Hasta tal punto que esta característica de la democracia hizo afirmar al mismo Lisias que los adoradores del demonio están detrás del culto a la democracia. En los principales autores que acabamos de mencionar, la democracia se presenta como una religiosidad subvertida, como un ultraje a las leyes sagradas en aras de las leyes nuevas, votadas por las mayorías que desdeñan los ritos tradicionales. Les sugiero al respecto la lectura de Mircea Eliade, de la prehistoria a los misterios de Eleusis. Lo cito a Eliade precisamente porque no es un autor encasillable en la escuela contrarrevolucionaria. No es casual que en la mitología helénica Zeus aparezca como una deidad aristocrática, monárquica, regia, en lucha contra la rebelión democratista y atea de Prometeo. Y no es casual que Carlos Marx haya dicho que Prometeo es el primero entre los santos mártires del calendario político. Tiene razón Marx. En todos los tiempos, en todos los ejemplos antiguos, clásicos, cristianos y modernos que pudiéramos poner, el hombre irreligioso e impío y las sociedades decadentes que esos hombres conforman y constituyen han encontrado siempre en la democracia la garantía para desfogar sus agravios a la majestad divina.
recomiendo calurosamente para aquellos que aún no lo han hecho, que lean y estudien el extraordinario libro de Stan Popescu, Autopsia de la Democracia. Pasamos a la primera reflexión después de este introito. Cuando nos preguntan qué hay que hacer en política, cuál es nuestro quehacer como católicos, la primera respuesta que deseo dar es esta primera reflexión. No hay que subestimar el papel y la misión que juega el testimonio. Decir la verdad, salvar el honor de la verdad oportuna e inoportunamente, es algo que tiene su propio peso y su volumen. En el Cantar del Cid aparece un personaje, Pedro Bermúdez, que interpela a otro diciéndole: lengua sin brazos, ¿cómo osas hablar? Pues bien, nosotros somos lengua sin brazos, pero en la medida que usemos esa lengua para testimoniar la verdad, no nos importará tener o no tener brazos. Bien dice la Escritura en el libro de los Proverbios: mi boca profiere la verdad, pues aborrezco los labios impíos. Existe el derecho a la desobediencia, a la resistencia contra el sistema y contra el gobierno ilegítimo. El derecho a negarse a pensar y a obrar como quieren obligarnos los poderes públicos a que pensemos y a que obremos. Las ideologías destructivas no deben prevalecer sobre la realidad. La revolución no puede prevalecer sobre la revelación. Bien dice Piper, cada vez que lo real se impone, cada vez que hablamos sí, sí, no, no, cada vez que testimoniamos lo real, lo que es, el primado de la mentira retrocede. Y este mérito no lo debemos subestimar y tenemos que ejercitarlo y que cultivarlo. Hay que negarse enfáticamente a cooperar con el mantenimiento del régimen, dejando de lado esas casuísticas acerca de si tal o cual clase de cooperación es pecado mortal, venial, semimortal, semivenial. No podemos vivir casuísticamente haciendo malabarismos. Tenemos que atrevernos a decir, obrando en consecuencia, que toda cooperación con el mal, en definitiva, es cooperación con el mal. Implementemos casuísticamente la mitigación que se nos ocurra. La cooperación con el mal es siempre una cooperación con el mal. Por lo tanto, hay que negarse enfáticamente a utilizar las categorías del enemigo y a tener la misma forma mentis del enemigo. Hay que negarse a participar según los dogmas del sistema y a practicar acciones que lo legitimen, lo convaliden o lo respalden. Existe el deber y el derecho a la desobediencia y a la resistencia. Existe el deber y el derecho de no prestar concurso alguno a la fuerza del mal. No es no hacer nada señalar lo que no se debe hacer. No es no hacer nada enfrentarse a solas y sin medios con el poder corrupto. No es no hacer nada hacer de nuestras vidas coherentes, predicando que la política debe estar subordinada a la moral, ordenada al bien común completo, es decir, bienestar, virtud, salvación, y fundada en la concordia. No debe ser abolido de nuestro horizonte ético el deber del heroísmo, el deber de la lucha, el deber de realizar actos abnegados, sacrificados, buscando el restablecimiento de la justicia.
Todo acto a favor del bien común completo es un acto político, lo subrayo. Todo acto a favor del bien común completo es un acto político. Recordemos siempre que entre los nuestros, entre los próximos, fueron abatidos por su peligrosidad para la revolución, los que según el mundo no hacían nada, los que según el mundo no tenían soluciones, ni poderes, ni funciones, ni cargos, ni partidos, los que no eran candidatos electorales, ni partidócratas, ni punteros, ni agentes funcionales al régimen, ni católicos liberales. Fueron asesinados Yenta y Saccheri. Ellos molestaban al mundo. Y decía Yenta, los prudentes que se usan y los numerosos partidarios del mal menor tienen como maestro a Protágoras. El liberalismo moderno procede del gran sofista. Y me sigue estremeciendo leer y releer la última carta que escribió Yenta antes de su martirio. Se la envió al profesor Irán Zamboni, de Entre Ríos. Está fechada el 25 de octubre de 1974 y dice así Yenta: mañana, o sea el 26 de octubre, el día de su última conferencia, mañana hablaré en un acto de relativa importancia. Lo haré como si fuera la última vez. Porque hay que estar preparado y dispuesto. Termina Yenta. Lo que menos soporto son los nacionalistas y católicos tácticos que pretenden copar los movimientos y terminan sirviendo lo peor. Por consiguiente, no cometamos el desatino de descalificar y de subestimar a los testigos. Los hombres bien formados se constituyen en autoridades aunque no tengan poder y ofrecen una solución para cada problema. Contrariamente, los hombres deformados, alzados con el poder, ofrecen un problema para cada solución. El padre Castellani, a quien bien citaba Walter, nos dice que dar recetas es mucho más fácil que dar los ingredientes de las recetas. Desconfíen entonces de los que ofrecen un recetario, porque es preferible tener un ideario que consista en restituirle a la inteligencia la verdad, a la voluntad el bien y a la sensibilidad la belleza. En la epístola a Dionieto, uno de los textos patrísticos olvidados del siglo II, sobre el cual pesa un debate académico que no es este el momento de tratar, se dice, y se dice bien, que los cristianos deben ser el alma de la ciudad, es decir, su memoria, su entendimiento y su voluntad. Para no olvidarnos de esta misión que nos corresponde, deberíamos recordar aquellos versos de Francisco Luis Bernardes dedicados a la bandera, en los cuales Bernardes, hablando de nuestro pabellón, dice: esta es el alma de la patria, su voluntad, su entendimiento y su memoria. Esa es la misión que nos corresponde. Y esta misión debemos cumplirla, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, con espíritu de energía y no con espíritu de rendición. Segunda reflexión. Para comprender mejor qué debemos hacer, hay que distinguir entre estructuras sociales y estructuras estatales. Estas últimas son creadas por el poder y desde el poder. Pero las primeras, las estructuras sociales, brotan de las relaciones amicales, parentales e institucionales. Relaciones que el hombre entabla a partir de la familia y por el solo hecho de vivir en una familia,
anclada en un barrio, en una aldea y en una comarca. Este es el ámbito más propicio para aplicar el olvidado principio de subsidiariedad, enseñado por el magisterio de la Iglesia. Y es en este ámbito donde podemos hacer nuestro aporte, donde podemos ser cooperadores y subsidiarios. El amplísimo campo de los cuerpos intermedios, que es muchísimo más rico de lo que nosotros solemos creer y conocer, muchísimo más rico. Y aquí también recomiendo la lectura de un libro clásico, el de Creuset, sobre los cuerpos intermedios. El universo de las estructuras sociales existe. Seamos o no parte del poder. El hombre preocupado por la salud política puede y debe actuar desinteresadamente en esas estructuras. Pero esto significa un cambio cosmovisional, que no todos están dispuestos a hacer. O la política es servicio al bien común completo o es mera conquista del poder. Que sea conquista del poder para servir al bien común completo, lo admito, estamos de acuerdo, concedo. Pero que no pueda ser servicio al bien común completo por no tener el poder es un error y se paga muy caro. Bien decía don Ramiro de Maeztu que se puede servir con sentido misional, apostólico y docente, aportando información, consejo y ejemplaridad. De lo que se sigue, que una de las categorías que tenemos que rever es la de la participación política y la de la representatividad política. Si nuestras familias están bien constituidas, se puede participar en política desde el hogar, a partir del hogar, porque el hogar es la causa material del orden social y político. Por eso tiene sentido que León XIII haya llamado a la familia semillero de la República, en el sentido de república, en el sentido clásico de la palabra. Los hogares van constituyendo un entramado de acciones subsidiarias. Al fin de cuentas, el municipio no debería ser otra cosa más que una federación de familias, dice Juan Pablo II, no una oficina burocrática. De allí la importancia de salvaguardar a la familia de acuerdo con el orden natural, la unión ante Dios de uno con una y para siempre, y dejar de confundir la polis con el kratos, la ciudad con el poder. Esto significa en la práctica expedirse a favor de un antisistema, de un antirégimen, de un antimodelo. La política tiene que dejar de ser un negocio turbio, tiene que dejar de ser y de creer que se es según el valor de los porcentajes de las cifras o de los guarismos. Bien dice José Antonio Primo de Rivera, no plantemos nuestros amores esenciales en el césped que ha visto marchitar tantas primaveras. Tendámoslo como línea sin peso y sin volumen hacia el ámbito eterno donde cantan los números su canción exacta. La canción que mide la lira, rica en empresas porque es sabia en números. Los números de los imperios, geometría y arquitectura, para que la patria no sea una empresa, sino un destino. Recordemos para esto un principio escolástico olvidado como tantos otros. Aquel que dice que bonum ex integra causa, el bien proviene de una causa íntegra, en cambio el mal procede de cualquier defecto. Traigo a colación este aforismo de recio cuño escolástico porque aplicando este principio a la vida política, un programa político, para ser moralmente bueno,
debe serlo en todos sus aspectos esenciales, en todos sus aspectos esenciales, mientras que para ser moralmente malo, basta que uno de sus aspectos esenciales sea moralmente malo. Y sin embargo no se ha aplicado en particular este principio. Y no lo han aplicado los católicos, sedicentemente tradicionalistas que deberían conocer este basamento filosófico y metafísico que rige no solamente la vida social, sino también la vida política. Por supuesto que hacer esto supone una concorde dosis de lucidez y de coraje, como gustaba repetir citando a Solzhenitsyn, el entrañable padre Alfredo Sáenz. Yo creo que en esto tiene razón Marechal. Es un trabajo de albañilería. Hazte pilar y sostendrás un día la construcción aérea de la patria. Y es una vocación de agricultura. Hazte carozo de la patria en ti mismo y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo. No vaciles jamás en la defensa o enunciación o elogio de la verdad, del bien y la hermosura. Son tres nombres divinos que trascienden al mundo y es fácil deletrearlos en las cosas. No los traiciones aunque te flagelen. Yo sé bien que la triste cobardía suele atar a los hombres junto al río moroso. Vence la cobardía de los ojos oblicuos y la patria futura dará al santo y al héroe que han de trazar las líneas de la cruz. Necesitamos, como muy bien dice Ángel Miguel Salvat, tener almas de pie de gallo. ¿Y qué es esto? Nos lo explica el mismo Salvat, prologado por el padre Castellani. Pie de gallo. ¿Quién nos recuerda su figura austera y protectora en las orillas de los ríos mendocinos? 3 largos troncos, patas, 3 varas, una bolsa de alambre tejido y canto rodado son los elementos esenciales para su construcción. Su función: defender, encauzar, recuperar terreno, restar violencia al aluvión, asegurar obras de derivación de los canales, echar raíces y contribuir a la forestación de las zonas ribereñas indefensas. En resumen, garantizar seguridad al hombre que trabaja la tierra, forjando con su esfuerzo la grandeza de la patria. Solo con hombres de esta talla, solo con hombres de esta fisonomía, podremos rescatar a nuestra patria vasalla del poder del imperialismo internacional del dinero, vasalla del poder inmundo de la judeo-masonería, al cual de manera explícita y obscena está entregado el actual gobierno. El único holocausto de la historia universal lo tiene a Cristo como víctima y a los judíos por victimarios. Siguen siendo victimarios. Y nosotros que nacimos en la Argentina no queremos ni debemos vivir en Tel Aviv. Tercera reflexión. En cuanto a la consideración de la democracia como el campo de batalla ineluctable que no podemos rehuir, dejándonos sin otra opción para cualquier conducta política, el error que se comete cuando se repite esto es un error fatal. Por lo pronto es darle a la democracia un carácter que no tiene.
Porque la democracia, lejos de ser el predio de una lisa ineludible, es en rigor el blanco que hay que destruir, el invasor que hay que expulsar, el vacío que hay que erradicar. El padre Julio Membiel, en una conferencia dada en Córdoba el 1 de diciembre de 1972, dice: el sufragio universal en sus escuelas de comité es el instrumento para que pueda escalar al poder la casta de los que viven de la política. La casta está formada precisamente por aquellos que viven del sistema democrático y liberal y que viven del sufragio universal y de la soberanía del pueblo y de la partidocracia. Ellos son la casta. La democracia no es el lugar de nuestras cruzadas, es el monstruoso orco que nos acecha y acorrala en todas partes y que contamina el paisaje, que contagia e impurifica el aire, que asfixia hasta el viento con su fetidez. A ver si lo decimos con mejores palabras que las nuestras, que son las palabras de Morraz. La democracia es el mal, la democracia es la muerte. No es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia. Le debemos a Estanislao Cantero una distinción de gran sentido práctico. Una cosa es participación política y otra cosa es participación en la política. Y no es un simple juego de palabras, sino un cambio de asunto, de concepto y de categoría. La participación política es la que no nos cansaremos de propender. Es la cooperación que podamos humanamente aportarle al bien común completo. Y por lo tanto es expresión de la natural politicidad humana y no anula la natural politicidad humana. Es la participación que se da principalmente desde las instituciones naturales y no desde las estructuras ideológicas artificiales que son los partidos políticos. La participación política así definida alguna vez supo ser definida por el magisterio de la Iglesia como un involucramiento activo en la mejor resolución de la cuestión social. Nosotros no hemos tomado conciencia, porque somos víctimas de la opresión democrática, que existen escuelas, parroquias, clubes, ateneos barriales, entidades vecinalistas, sociedades de fomento, agrupaciones cooperativas, gremios autónomos, empresas nacionales, consorcios, corporaciones. Hay un sinfín de cuerpos intermedios que forman un entramado magnífico que están esperando nuestra acción en pro del bien común completo. Lo decimos precisamente para levantar el cargo de que nosotros somos abstencionistas. Nosotros no somos ni abstencionistas ni inmovilistas. Estamos a favor de la participación política en el sentido en que la estamos explicando. Participar en política, incidiendo en la toma de decisiones, no guarda relación alguna con la práctica del concepto moderno de la política, porque en la política moderna que conocemos y que padecemos, las decisiones se toman en las sinagogas y en las logias, mientras que en el concepto cristiano y medieval y occidental de la política, la participación del súbdito, del vasallo, del ciudadano, forma parte de ese pactum unionis, en virtud del cual cada ciudadano está unido al monarca, al jefe, al conductor, al adalid, al caudillo. Tenemos que mantenernos fieles a nuestra identidad, aún en la derrota y superando la derrota. En el capítulo 5 de la primera parte del Quijote,
Don Quijote caído en el camino después de una tempestad de palos, dice Cervantes, se encuentra con don Pedro Alonso, su vecino. Don Pedro Alonso lo ve, lo socorre, le pregunta quién es. El caballero está aturdido por la paliza. Y don Quijote lo toma por el alcalde de Antequera, por Rodrigo de Narváez, por Abindarráez. Don Quijote le habla del marqués de Mantua, de Valdovinos y de la impar Dulcinea del Toboso, la más hermosa mujer de todos los tiempos. Pero cuando su vecino insiste en preguntarle si sabe quién es, don Quijote le dice: yo sé quién soy, Dios me entiende. Pues esta es la consigna quijotesca con la cual nosotros debemos emprender esta desigual batalla. Le debemos al padre Bojorge, en su notable conferencia sobre la debilidad política de los católicos, el redescubrimiento de una pieza poética de Chesterton sobre la reina de las 7 espadas. Cuentas en ella el caso de 7 caballeros encarnados en otras tantas naciones y unidos en la misma lucha por la cristiandad. De pronto la Virgen les habla, y habla para decirles que sus espadas están guardadas en su corazón. Y pareció que las espadas caían de él, dice Chesterton, del corazón inmaculado de María. Caían con un estruendo como el de los rayos cuando caen. Y los fantásticos caballeros se inclinaron para reunirse y ceñirse de nuevo, dispuestos a la pelea. No se puede dar por terminada esta guerra. No queremos dar por terminada esta guerra. Estamos en combate y no estamos dispuestos ni al pacifismo ni a la rendición. El coronel Day Linares, salteño él de pura cepa y buen poeta, le escribió estos versos a su sable: los dos aquí a la querencia fuimos a dar, compañero, querido sable ladero de mi vida militar, que te puse a descansar colgadito del armero. Seguiremos así juntos y al recordarte yo vuelvo, comentario que no huelgo, ya la tengas bien clarita, la patria nos necesita, ahí nomás yo te descuelgo. En definitiva, esto es lo que pedía el general José de San Martín. Tengo cientos de sables arrumbados por falta de brazos valientes que osen empuñarlos. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. Este es el perenne magisterio sanmartiniano, a pesar de las ofensas y los ultrajes que recibe a diario también de sedicentes tradicionalistas. Cuarta reflexión. Debemos estar dispuestos a tomar decisiones justas e irrevocables, a rescatar las esencias, los nombres exactos de las cosas, atreverse a definir sin eufemismos, despreciando a los cobardes y a los frívolos, a los superficiales amparados en el anonimato de las redes sociales, una nueva categoría de envilecidos han aparecido en nuestra sociedad. Hombres que prefieren el vilipendio a la honra, la estulticia a la decencia, la bajeza al decoro, la náusea y el vómito al rezo.
esta concepción política que estamos describiendo nos obliga a no querer convertirnos en candidatos, sino en reconquistadores, no en influencers, sino en cruzados, no en youtubers, sino en cristeros, no en trolls, sino en bandeanos. La respuesta a la pregunta por el qué hacer no es una respuesta que admita la inmediatez, ni mucho menos la ansiedad. Me explico. Porque esta pregunta admite y exige una respuesta gradual, retrospectiva y prospectiva. Hay cosas que ya se hicieron y que si no se hubieran hecho, no permitirían hoy aquí nuestra presencia. Esto es un hecho. Hay cosas que se están haciendo y que están en curso y cuyos frutos tal vez no nos toque presenciar. De allí lo que dice el salmista, estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. Si nos toca el momento de sembrar llorando, sembremos. Otros cosecharán cantando. Pero si no sabemos valorar nuestros quehaceres pasados y los frutos futuros de nuestros quehaceres actuales, no digamos después y no permitamos que se diga que no estamos haciendo nada. No somos abstencionistas. Creemos en la primacía de la contemplación sin negar la acción que de ella emana. Creemos en la militancia política y no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar esta palabra, porque la militancia que nosotros siempre hemos practicado y enseñado es la vida misional, apostólica, docente y formativa, lejos y ajenos a los empujones por pescar alguna parcela de poder. Creemos con el padre Castellani que el esfuerzo largo y continuado de esclarecimiento da resultado. Y creemos también con el padre Castellani que lo que no da resultado es justamente ese amontonamiento en búsqueda de un espacio de poder desesperados, politiqueros y comités puro grito y trapo. Y los partidos están igualitos como por otros. Quítate tú que me pongo yo porque soy más guapo y la gran farsa de echar los votos. Y esta es la patria bella. Y después dicen que hay que morir por ella. Y hay que morir lo mismo, dice Castellani, si Dios lo pide por la patria enferma y dar la vida por la patria yerma en el tiempo que Dios pida ahora mismo. Toda mi vida por salvar del abismo a la pálida patria, patria enferma. No somos cómplices, somos contrarrevolucionarios. Sabemos con Gómez Dávila que errar es humano y mentir es democrático. Cuidado, queridos amigos, con incurrir en la herejía de la acción que denuncia el Papa Pío XII en Mente Nostre. Cuidado con aquellos que nos dicen incesantemente hay que hacer algo, cualquier cosa con tal de hacer. La democracia, como realidad que sufrimos, es peor que el análisis filosófico de la democracia. Cuidado asimismo con aquellos que no saben distinguir entre la naturaleza y el fenómeno. Nos dicen muchas veces que no nos queda más remedio que aceptar la realidad. Están admitiendo los que nos dicen esto, que el fenómeno o constructo ideológico que se les impuso es la realidad. La realidad no es la democracia, ella es la contranatura en política. Pero el fenómeno y el constructo de la democracia han crecido y tomado tan fuerza que han sustituido a lo real. El gran triunfo del enemigo fue hacernos creer que hay una sola forma de responder a la pregunta ¿qué hacer y cuál es la solución?
nos han ganado la forma mentis. Bien decía Julio Irasusta, ¿y qué actualidad tiene este pensamiento? Los ideólogos paralizaron a los prudentes. Seguramente han oído hablar de la ventana de Overton. Es muy conocida, es una teoría política y un método sociológico inventado por Joseph Overton, que mide a través de una ventana vertical el cúmulo de ideas inaceptables que finalmente puede terminar aceptando una sociedad. La curva de la ventana de Overton puede ir desde lo aceptable hasta lo impensable, hasta llegar incluso a lo radicalmente impensable, como pasó durante la pandemia. Hay al respecto una novela cuyo autor no es recomendable, Glenn Beck, que se llama precisamente La ventana de Overton y que, haciendo las salvedades del caso, retrata muy bien esta manipulación social para legalizar cualquier cosa, como por ejemplo legalizar la contranatura. Pues bien, ¿a qué viene esta alusión? A nosotros nos han aplicado la ventana de Overton y nos la siguen aplicando. No hay que permitir que nos encierren en esta ventana para que seamos cobayos de esta experimentación sociológica. Y por eso dice bien de Maistre que no hay que hacer la revolución en sentido contrario, sino lo contrario de la revolución. Y les pido por favor que no crean que esto es otro juego de palabras o malabares. No. No tenemos que hacer la revolución en sentido contrario, sino lo contrario de la revolución. Junto con la ventana de Overton, nos someten a otro experimento: pensar adentro de la caja. Me obligan a pensar dentro de una caja y esa caja me la da el mismo enemigo. Me fuerzan a no salirme de la caja y me convierten en un cataléctico sepultado vivo. Nuestros compatriotas, desdichadamente en su gran mayoría, son catalécticos sepultados vivos. No saben pensar fuera de la caja. Y la caja, hoy, se vende en el barrio del Once. Cuando queremos reaccionar, ya es demasiado tarde para devolver el producto. Recordemos lo que dice el poeta Dragone. Se nos murió la patria hace ya tiempo en la pequeña aldea. Era una patria casi adolescente, era una niña apenas. La velamos muy pocos, un grupito de chicos de la escuela. Para la mayoría de la gente era un día cualquiera. Pusimos sobre el guardapolvo blanco, las reneridas trenzas, la Virgen de Luján de una celeste y blanca escarapela. Es mejor que muriera, nos decían los hombres de la aldea, pero estábamos tristes. Esa patria era la patria nuestra. Es muy triste ser huérfanos de patria. Luego nos dimos cuenta. Una cosa entonces les pido a los jóvenes y a los viejos: conservemos la coherencia. Se paga cara la incoherencia en la vida política y en la vida moral. Se paga cayendo en el fariseísmo. La incoherencia es un pecado opuesto a la virtud de la prudencia. A tres constitutivos de la prudencia se opone la incoherencia: a la eubulia, el buen consejo; a la sínesis, el juicio recto; y a la nome, el acatamiento a principios superiores. La incoherencia, por lo tanto, es además un pecado grave contra la virtud del orden. Os destrozáis unos a otros, dice Saint-Exupéry, con vuestras decisiones incoherentes. Mirad que la piedra pesa, rueda hacia el fondo de la barranca,
y el agua noche y día pesa incansablemente. En apariencia duerme y sin embargo está viva. Estos pecadores de incoherencia y de liberalismo pueden ganar o perder elecciones, lo mismo da, pero han perdido para siempre el significado de la piedra y del agua. Por eso no pueden edificar ciudades, ni imperios, ni atalayas, ni torres, sino guaridas y madrigueras. Los principales responsables y los principales culpables de esta pérdida de la coherencia política en los católicos son aquellos supuestos católicos que han pactado con el sistema, que cooperan con el régimen y que se han convertido en propagandistas de un personaje abisal salido de las páginas del Talmud. Pues bien, enunciados los grandes principios, hechas estas 4 reflexiones teórico-prácticas al modo de 4 puntos cardinales, parece el momento oportuno de ir cerrando esta exposición para recordar una propuesta política concretísima que propuso y ejecutó el Papa San Pío X y que lamentablemente o no se conoce o se conoce y no se quiere implementar. San Pío X es autor de una encíclica titulada El firme propósito, promulgada en Roma el 11 de junio de 1905. En esta encíclica el Papa propone 3 cursos concretísimos de acción, precisamente para que esa acción social y política tenga fisonomía propia y se diferencie de la de aquellos que no son hijos fieles de la Iglesia o de aquellos a quienes nada les importa aliarse con el sistema inicuo. El primer camino que propone el Papa San Pío X es constituir una unión popular, y lo hizo bajo la presidencia de un noble, el conde Albani. La Unión Popular no era un partido político, ni cosa parecida, sino una escuela de formación, de adoctrinamiento y de militancia apostólica en pro del bien común completo. El segundo camino fue la creación de una unión económico-social, bajo los auspicios de otra figura patricia, el comendador Paolo Pericoli. Al igual que la Unión Popular, esta asociación no tenía ni los caracteres ni los fines de los partidos políticos. Y el tercer camino o tercer curso de acción que propuso el Papa era formar la Unión Electoral, y la formó y la puso al mando de Giuseppe Toniolo, una personalidad relevante beatificada por el Papa Benedicto XVI el 29 de abril del año 2012. Toniolo tampoco era un partidócrata ni un puntero electoral. Padre de 7 hijos, intelectual de cierto fuste, su mayor preocupación política estuvo puesta en la vigencia y en la utilidad de los cuerpos intermedios y en el testimonio docente de la doctrina social de la Iglesia. Era un hombre de pensamiento tomista, de espiritualidad teresiana y amigo personal de San Juan Bosco. ¿En qué consistía el fin de la unión electoral? En prepararse para un buen régimen electoral, en las antípodas del sufragio universal, que es la mentira universal. En prepararse para un sistema electoral basado en el orden natural de la elección del primus inter pares y del primus inter primus, lo cual supone un cambio en el concepto de la representatividad, como decíamos, un cambio en el concepto de participación y un cambio en el concepto de sociedad política basado en las instituciones naturales. Prepararse con un buen régimen electoral, decía el Papa San Pío X, a la vida política, empezando por los municipios y los consejos provinciales. Por eso, no es cierto lo que me adjudica algún imbécil
que yo he dicho que el pecado es votar. Jamás he dicho eso. Lo que yo dije y seguiré diciendo es que el pecado es la mentira y el sufragio universal es la mentira universal. Por eso que no se puede cooperar con el sufragio universal si se pretende ser un católico coherente. Ahora, si de nada importa pecar contra la coherencia, a pesar de lo que hemos enseñado sobre ella, de la mano de la tradición y del magisterio de la Iglesia, si nada importa pecar contra la coherencia, pues entonces a sufragar universalmente que se acaba el mundo. Como según parece, esta encíclica del Papa San Pío X, con 3 cursos de acción concretísimos, no fue acatada, el Santo Padre, bastante irritado, promulgó otra, el 28 de julio de 1906, titulada Con el ánimo lleno de saludable temor. Aquí el Papa dice: prohibimos inscribirse en la Liga Democrática Nacional, prevenid el mal, extinguirlo con rapidez allí donde recién ha nacido y donde por desventura es ya adulto, extirpadlo. Extirpad el mal de la democracia con mano enérgica y resuelta. Debemos sacar algunas conclusiones de esto tan práctico, operativo y concreto que dice San Pío X. Y que, insisto, es una respuesta práctico al interrogante sobre el quehacer político del católico. San Pío X diseña una opción política que supone un firme rechazo por todos los antiprincipios católicos que hemos enunciado al comienzo de esta exposición. San Pío X no cree en el sufragio universal y mantiene la consigna de no votar ni ser votado, pero previendo que precisamente en algún momento podían darse las condiciones, las circunstancias y los requisitos para una elección, una designación, nótese los términos que estoy usando, del gobernante por los gobernados, el Papa San Pío X entonces, advirtiendo, dice: no es conveniente el régimen electoral vigente del sufragio universal. Es necesario modificarlo por otro. Es necesario buscar otro modo para que los ciudadanos puedan designar y ser designados. Algo que encaja perfectamente en la doctrina clásica de la Iglesia respecto no al sufragio universal, sino a un correcto régimen electoral. San Pío X, y en esto, si se nos permite la comparación, coincidiendo con don Rodolfo Irasuta, pensaba que el único modo de mitigar los males inherentes del sufragio universal era que resultase lo menos universal posible. Esto es, que se transformara en algo distinto de lo que es. Por ejemplo, que se acotara a elecciones comarcales, aldeanas, regionales, en las cuales los vínculos entre electores y elegidos respetaran más la escala humana o corporativa, o atenuaran en algo el cuantitativismo, la numerolatría, esta locura de la cifra. San Pío X por eso condenó sin atenuantes y con severas penas a los católicos democráticos, partidocráticos, liberales y modernistas, procedieran de donde procediesen. Y en diciembre de 1903, el Papa publica un tercer documento sobre este mismo tema, un motu proprio, en donde vuelve a insistir en que la democracia no debe tener nada que ver con la política y nunca debe ser capaz de servir a tales fines o a los partidos políticos. Y condenó
a los que negaban estos principios, con nombres y apellidos y documentos especiales. Y conste que los condenados, lejos de rectificar sus yerros, le declararon una guerra sórdida al Santo Padre, como realmente sucedió. Por ejemplo, desde la Liga Democrática Nacional. Que no se diga entonces que los católicos no tenemos una opción política propia. Que no se diga más que no tenemos una acción política que emprender y que llevar a cabo. Que no se diga más que somos abstencionistas o inmovilistas. Recuperemos el concepto tradicional de la política católica, sostenido en los 5 tipos de causa: eficiente, material, formal, final y ejemplar. Este quinto género de causa, sobre el cual tanto y también ha escrito, entre otros, el padre de Finanz, es muy importante en política, porque en política cuentan los arquetipos y los paradigmas. Pidámosle a Cristo Rey la gracia de ser merecedores de un gobernante que, lejos de exhibirse impúdicamente como un golem desquiciado, degenerado, apátrida, amoral y siniestro, revista las características de un príncipe cristiano, como lo fueron tantos en el medioevo, como lo fueron algunos en nuestros días, y como lo fue don Gabriel García Moreno, del que se cumplen 150 años de su muerte martirial en Ecuador, y al cual hemos tenido la gracia de poder homenajear en su tierra natal. Se lo pedimos a nuestro Señor por mediación de María, la corredentora. María, un solo pliegue de tu manto, si se inclina en la lumbre de la aurora, caería la Torá que gobierna la carne de la Torá, y estaría otra vez en la bandera el celeste fulgor de tu memoria. María, tú retienes el aire por la esfera del alba que se duele sin ver el mediodía, el aire amado de tu nombre, como un nimbo de antiguas teofanías, su imperio fundador y su nativo reino celeste, reino sustentado en el nutrido son de tu magnífica. María, en el rumor de voces argentinas que lloran la bandera victoriosa, hay algo de tu soplo en el llanto del justo y que custodia el alma de la patria. Hay algo del fulgor de tus estrellas y en el doblado torso que se inclina. Hay algo del pliegue de tu manto. Cuando tu pie, María, el pie con que ascendiste sobre las nubes y los ángeles, asume el mundo con su huella. Y en este soplo de los hombres, imagen de tu soplo, en este ardor que vence sin codicia como tus lágrimas y gestos, en este pliegue vivo de la carne caído sobre el suelo de la patria, elevas en la cumbre de un llamado el purísimo don de un grito antiguo, herencia de tus límpidas edades en la súplica. Sálvanos, María. Sálvanos, María. Sálvanos, María. Muchas gracias.